todos tenemos en mente a grandes genios de la historia que tenían un nivel intelectual superior a la media en ese momento. Hoy queremos hablar del cerebro y de los niveles de inteligencia. Para ello acudimos a Tania Mondéjar, psicóloga aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, porque Tania, yo tengo la percepción de que se habla mucho de altas capacidades y sobredotación actualmente, pero quizás no entendemos este concepto, ¿no?, de alta capacidad. Claro, lo primero que podemos hacer es definir qué son las altas capacidades, ¿no?, o qué entendemos por niños superdotados. Lo que entendemos es, o lo que hoy por hoy se entiende, es que son personas que tienen una capacidad, ¿vale?, de aprendizaje en este caso, porque lo cerramos mucho al rendimiento académico, pues un poco por encima de la media, ¿vale? Altas capacidades sería un poquito por encima, hablaríamos a nivel de niveles, pues un coeficiente intelectual prototípico sería 90-120, pues unas altas capacidades pasarían de 120, ya en superdotación sería a lo mejor más de 130 y demás, o sea, es como la clasificación. Pero al final lo que tenemos que ver es qué significa esto a nivel cognitivo, ¿no? A ver qué está pasando en mí, en mi cabeza, para decir que tengo altas capacidades. Y yo te pregunto qué está pasando en nuestro cerebro, ¿no? Claro, ahí lo que tenemos que ver es que, como te decía, hacemos mucho hincapié en el rendimiento académico, pero no solamente es este tipo de rendimiento. Lo que pasa a nivel cognitivo es que nuestras neuronas, nuestra sinapsis, nuestra plasticidad, es decir, cómo funciona y cómo aprende el cerebro, pues es superior, ¿vale?, a la media, a lo que es prototípico. Entonces somos más eficaces y más eficientes a la hora de aprender conceptos. Eso sería a nivel intelectual, pero no tenemos que olvidar que una persona con altas capacidades no es solamente una persona que está para aprender a nivel intelectual, sino que hay otras habilidades, que están otras áreas relacionadas que también tenemos que evaluar y valorar porque son muy importantes a la hora de hacer un diagnóstico global de la persona. El ambiente social, ¿no?, o la parte social es muy importante, sobre todo en determinadas edades. Sí, en personas con altas capacidades nos centramos, como te he dicho, pues es que es esta persona, vulgarmente conocido, ¿no?, es que es muy listo, es que enseguida me está preguntando de muchas cosas, tiene mucha inquietud por saber, pero también tenemos que ver las otras ramas, como decías, a nivel social, vale, hay gente que es muy inteligente a nivel social, es decir, pues se sabe muy desenvolver en entornos, en cualquiera, o sea, esté con un grupo de amigos, en un contexto social determinado, o está en otro contexto académico y también se sabe desenvolver. Esas personas también podemos decir que tienen esa capacidad superior, pero en otra rama. Entonces lo que tenemos que hacer pues es no olvidar todos estos apartados, porque nos cerramos a lo mejor en una línea, en decir, aquí va muy bien, pero si en las otras va mal, tendríamos que tener esos apoyos, o tendríamos que mirar esas dificultades por las que pasan también, ya no solamente a nivel social, sino a nivel contigo. De tú preguntarte muchas cosas que no entiendes, el por qué soy así, el me veo diferente, pues eso también, el autoconcepto que tengamos o la percepción de nosotros mismos y nuestra cabeza y cómo haga las cosas es muy importante y tenemos que valorarlo mucho. Un concepto que quizá los genios, que Einstein, por ejemplo, que tenemos en la cabeza, o muchos compositores no se tendría en cuenta, que es a lo mejor la inteligencia emocional, ¿no?, que es quizá lo que es... Claro, lo que estamos un poco hablando. Es verdad que hay gente que, pues, por predisposición, o sea, por genética, porque le viene de base, ¿no?, por así decirlo, pues aprende a tocar instrumentos desde muy joven o de forma autodidacta, o es muy hábil a nivel motriz, o sea, le salen una serie de piruetas o hace algunas cosas un poco más extraordinarias o fuera de lo común, pero ¿cómo están de a gusto con ellos? O sea, Mozart es verdad, pues eso, que era una persona que se le daba muy bien la música, la entendía mucho mejor, comprendía, tenía un cerebro mucho más preparado y era más eficaz, como hemos dicho, y ese rendimiento lo tenía superior a la media. Pero tenía amigos, o tenía esa capacidad de hacer amigos, o necesitaba esa parte social que todos necesitamos un poco para sentirnos parte de un grupo, pues a lo mejor eso no se valoraba en su momento y ahora hoy por hoy pues eso lo tenemos en cuenta y lo valoramos mucho más, que no solamente la persona con altas capacidades es la que haga algo muy bien, sino vale, haces esto muy bien, pero el resto de cosas, cómo las hacemos y sobre todo, qué crees tú o qué piensas tú de cómo hacen las cosas. Lo que te decía antes, es que insisto mucho en este concepto, pero porque al final se nos olvida. Es decir, te pongo, sí, sabes muy bien hacerlo, pero ¿y tú? ¿Y tú qué piensas de esto? Se nos olvida preguntar a la persona, aparte de hacer pues, determinadas preguntas o pruebas tipo test. Esto nos lleva a pensar qué retos o qué desafíos tienen estos perfiles o quizás su entorno, sus familias en un primer caso, ¿no? Claro, o sea, te decía, la persona es importante que entienda qué está pasando, sobre todo si son gente, pues niños, personas más pequeñitas. Es decir, pues si vamos a evaluar estas altas capacidades, luego también tenemos que decirle qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Muchas veces pasa mucho que tú estás evaluando a un niño y son test, pues normalmente muy largos, que nos dan una cifra, nos dan un número,
y luego tienes que pasarle a otros. Ahora también pues completamos con creatividad, queremos completar también con personalidad y los niños se cansan y te dejan de hacer las cosas. Dicen, no, ya es que no me ha dado altas capacidades y tú sabes como madre que sí, como padre o como familia que lo conoces, que sí las tiene. Pero como no le apetece, pero como no quiere hacerlo, pues entonces ya no tenemos ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos paramos poco en explicárselo, en saber qué es, por qué lo estamos haciendo y de la misma forma a los padres y madres. Es decir, vale, te doy el diagnóstico, tu hijo tiene altas capacidades o tu hija. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué puedo hacer para ayudarle? ¿A qué tengo que estar especialmente atento de si pasa o si no pasa? Eso también sería muy importante que lo viéramos y que apoyáramos en ese tema. Porque esto, que parece a grandes rasgos una virtud, puede suponer un problema en una familia porque no sabes cómo abordarlo, ¿no? Cada vez parece que hay más casos de altas capacidades y se recibe algún tipo de ayuda que se puede hacer. Aquí tenemos varias partes. Según los datos del Ministerio, pues hace un par de años había más de 40.000 estudiantes con altas capacidades. ¿Por qué? Pues hoy por hoy también necesitamos ese diagnóstico, necesitamos ese número, ese papel que diga que tenemos altas capacidades para que nos den esos apoyos en el cole, que es algo que también pues tendríamos que darle una vueltecilla. Pero bueno, por un lado, la parte académica, pues es verdad que no solamente las personas que tienen altas capacidades, la única opción es subirle de curso, sino que podemos hacer otro tipo de aprendizajes con un contenido transversal, o sea, es decir, no ampliar en nivel educativo, pero sí a lo mejor ampliar esos conocimientos a lo ancho, por así decirlo, ¿no? Es decir, pues si estoy hablando de determinado concepto que tenemos que ver, pues ahora llévate este concepto a otras áreas, a otros contextos, a tu vida, a tu día a día. No solamente es avanzar hacia adelante. Eso por una parte. Para hacer esto, para tener estos recursos, pues necesitamos, como te decía, esos refuerzos académicos que hoy no tenemos en clase. Pues hoy te toca la clase buena que tiene 15, 20 personas, pero si te tocan 30, pues deberíamos individualizar mucho más el aprendizaje y esos contenidos. En casa, pues también muchas veces es que no sabemos cómo ayudar, porque no sabemos qué decirle, no sabemos qué hacer, nos insisten, tienen muchas preguntas, al final llegas al agobio, porque ya me estás preguntando, ya me estás diciendo, y hay una frustración un poco en general que dices, qué bien, que tengo un niño o una niña con altas capacidades, pero luego tu día a día es un poco difícil. Pues ahí también tendríamos que reforzar y apoyar a los padres, como hemos dicho. Y también lo que tenemos que hacer es dar opciones de decir, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué te apetece? ¿Quieres apuntarte a más extraescolares? ¿Quieres que te compre más libros sobre esta materia? ¿Quieres que vayamos más al parque a ver esto? ¿Quieres hacer X actividad? Un poco también dar esas salidas, como te decía, de no subir académicamente, pero sí ampliar conocimientos, ampliar contenidos, y lo que le va a tocar a los papás y mamás es aprender ellos también. Que no hay mal que por bien no venga, que ya que estás, pues algo aprendes. Pues Tania, nosotros siempre decimos que para eso están los psicólogos, que nos podéis echar una buena mano en estos casos, ¿no? Sí, siempre pues eso, acudir a profesionales te ayuda, sobre todo por la gestión del sentirme mal por lo que está pasando, que se supone que es algo bueno. Pues no pasa nada y cada uno lo vive de una forma, y de hecho hay muchas personas que tienen altas capacidades y tienen otros trastornos asociados que están enmascarados o que no se ven. Pues tienen determinados trastornos obsesivo-compulsivos, tienen déficit de atención o hiperactividad, y esos también hay que verlos y hay que medirlos, porque al final puede llegar a un punto de que no sepa cómo abordarlos y al final me aísle, al final no haga nada, lo que te decía de los test. O sea, no es que no pueda hacerlo, es que no me da la gana hacerlo, no quiero hacerlo o estoy agobiado y quiero que me dejéis en paz. Y no siempre las personas con altas capacidades tienen buen rendimiento a nivel escolar. Pues tomamos nota y muchas gracias como siempre.